Inside, it's comfortable. Inside a house, inside a family, inside a routine. But what if we widen our view beyond the fence across the street? Outside, we find people struggling with loneliness, poverty, families that don't look like ours, or without a safe family at all. Jesus didn't call us to live by our neighbors. He called us to love our neighbors. Bienvenidos a Destino. Welcome to Destino. Qué bueno que estés aquí. So glad that you're here. Estamos muy emocionados We're really excited. por poder comenzar contigo esta nueva We serie can start together with you this new series of messages. titulada Buenos It's Vecinos. called Good Neighbors. Pero vamos a comenzar por presentarnos. First, we want to introduce ourselves. Si todavía no hemos tenido el privilegio de presentarnos We antes, haven't had the opportunity to meet up until now. mi nombre es Mauricio, My name is Mauricio. me acompaña mi My esposa wife, Jacqueline. Jacqueline. Juntos tenemos el privilegio de ser los pastores de la iglesia Destino. Together, we have the privilege of being the pastors here at Destino. Ahora, te hemos dicho nuestros nombres. Now, we've told you our names. Me gustaría escuchar tu nombre. I'd love to get to know your name as well. Así que prepárate, So get ready, porque a la cuenta de because 3 on the count of 3, quiero que uses toda tu voz I want you to use the loudest voice you have para gritar tu nombre. to yell out your name. Y si estás online también. And if you're watching online, ¿Está you bien? can do that too. You A ready? ver. Okay. 1, 1, 2, 2, 3. Creo que necesitas más energía. Okay, a little bit more, guys. We need to Vamos, hear you a little luego, more. grita tu nombre fuerte. Okay, yell it out. Yell Sin it miedo, out. ¿ok? Okay, your name. A ver, 1, 1, 2, 2, 3. ¡Wow! Eso There estuvo we go. increíble. That was good. Somos muchos hoy aquí. There's a lot of us here today. Vamos a probar algo We're diferente. going to try something else now. Ponte de pie, Okay, ponte we're de going to invite pie. you to stand for a moment. Sí, vamos a salir de la comodidad. You're going to get out of your comfort zone. ¿Sí? Si estás online, te If you're salvaste watching de esta. online, well, Pero si tienes gente alrededor, if you have people around you, you do need to sigue do esto. this. Mira a tu alrededor. So look around you. Y yo te animo a que busques una persona que todavía no conoces. I want you to try to find somebody that you've never met before. Si quizás conoces absolutamente a And todos, if you know every single person in the room, bueno, te doy permiso Well, para que saludes a alguien then que you ya have conoces. permission to greet somebody you've never met or Pero that you already know. haz el esfuerzo But I want you to try de moverte to move around. y buscar a alguien que todavía no Find at conoces least one person that you've never met before. y pregúntale, ¿cómo te llamas? Ask them what their name is Y dile, mucho gusto, and say, nice to meet you. mi nombre es. My name is. ¿Ok? ¿Listos? Your name. Comenzamos. So, go ahead. A ver, vamos a darles Give un me momento. just a moment to do this. Si estás online, puedes hacerlo If you're también. online, you can do this. If there's Busca anyone que around tengas you you don't cerca. know. Bueno, era preguntarle su nombre nada más. You're just supposed to ask their name. Algunos ya están hablando de qué es lo que van a comer más tarde. You're already making lunch plans. Bueno, tengo buenas noticias. Well, I have good news for you. Al final de la reunión At the end of our gathering today, tenemos un tiempo de we café have a time of coffee, y tenemos algunos pancitos and we también. have some snacks to share, Sí, así Yeah. que ahí vas a poder conversar. so you can keep that conversation going afterwards. Muy bien, muchas gracias. Puedes tomar Thank you. asiento. Go ahead and take a seat. Sí. They're good at this. Sí, qué Yeah, bueno. that's awesome. La verdad que este aplauso es para Okay. ustedes. ¡Wow! Esto es genial. Nadie se quedó en su lugar. Todos se levantaron. Ahora, quiero que levantes tu mano si hoy conociste a alguien que nunca antes había saludado. Now, I want you to raise up your hand if you met somebody you've never met before today. ¡Wow! Muy bien. That's Ahora, great. ¿te acuerdas el nombre de la persona Now, que do you remember the conociste? person's name? Bueno, hagamos esto. Okay, we're going to do something A la here. cuenta de 3, On the count of 3, tienes que gritar el you nombre have to yell out loud the name que de la persona que acabas de of the conocer. person you just met. ¿Estamos listos? You ready? Sí, algunos están haciendo memoria. Some are like, oh no. Bueno, invéntalo, nadie se va a dar You can cuenta. just No. make up a name. That's all right. If you need to. Vieron que uno le cambia los nombres a la gente, ¿no? ¿Lo tienes en mente? You ready? ¿Sí? Got it in mind? Ok. Okay. 1, 1, 2, 2, 3. ¡Wow! Gritaron el nombre de la persona más fuerte que el de ustedes. Yeah, you guys did good. Este You yelled aplauso out that para other ti. person's Mira name qué louder than your lindo. own. Good job. ¡Wow! ¿Sabes? Todos estamos rodeados de gente que todavía no conocemos. You know, we're all surrounded by people that we haven't even met yet. Ahora, lo más triste Now, the saddest thing es que mucha de esa gente
vive al lado de nuestra A casa. lot of those people live right next to our own homes. Si yo te preguntara el nombre de tus vecinos, If I were to ask you the names of each of your neighbors, ¿podrías decírmelo? would you be able to tell me? Yo sí, dice alguien. Qué bueno. Okay, I know some people said yes. Good. Yo tengo que reconocer que todavía hay vecinos que necesito conocer. I have to recognize that I still have neighbors that I need to meet. Algunos porque se han mudado recientemente al Some barrio. because maybe they recently moved into the neighborhood. Y otros porque todavía quizás no he tenido la oportunidad de conocerles And personalmente. others because maybe I just haven't had the opportunity to meet them personally. Pero es importante darnos cuenta But it's important to realize que estamos rodeados de tanta gente that we're surrounded by so many people. y aún así poder sentirnos como extraños. And even so, we can feel like an outsider. Quizás por diferentes razones. Maybe for different reasons. Quizás por temor, Maybe out of fear. quizás por falta de tiempo, Maybe just for a lack of time. quizás por malos entendidos, Maybe because there was a misunderstanding. pero quizás no hemos hecho todo el esfuerzo necesario But maybe we haven't made all the effort necessary para tan simplemente preguntarle a nuestro vecino, to simply go and ask our neighbor, hey, ¿cómo te llamas? hey, what's your name? Para los que viven en ciudades grandes, For those who live in big cities, entienden lo que estamos hablando. you understand what we're talking about here. Por ejemplo, en Nueva York, In New York, for example, ¿sí? En un par de bloques in just a few blocks, puede vivir 1 millón de personas. there could be like 1 million people. Y no estoy exagerando. I'm not exaggerating. Son edificios They're enormes, large, huge buildings, con muchos apartamentos, lots of apartments, mucha gente. a lot of people. Quizás tú vives en un área muy poblada Maybe you live in a very well-populated y area hay mucha gente where there's a alrededor. lot of people all around you. O quizás vives en un lugar tan remoto Or maybe you live in a really remote place que tu vecino más próximo es un coyote. that your closest neighbor is a coyote. Estoy hablando del animal, I'm talking ¿ok? about the animal here. Algunos están pensando en otra We're cosa thinking ya. of other things. La realidad es que todos estamos rodeados de gente, But we're all surrounded by people, pero no necesariamente los but conocemos. we don't necessarily know them. Yo creo que eso debe cambiar. And I think that's something that needs to change. Yo creo que Dios nos está impulsando a ser buenos vecinos. God is impulsing us to be good neighbors. Sí merece un aplauso. That deserves a round of applause. Porque hablamos de los problemas de nuestra ciudad Because we talk often about the problems in our city. y se ven enormes. And they look huge. Y parecería que no hay nada que podamos hacer al I feel respecto. like there's not anything we can do about it. Pero ¿qué tal los problemas de nuestros vecinos? But what about the problems that our neighbors have? Ellos también tienen las mismas necesidades. They have the same needs. Ellos se enfrentan con los mismos They problemas. come up against the same problems. Y yo soy consciente que durante los 2 últimos años, And I realize that during the last 2 years, a causa de la pandemia, because of the pandemic, se ha incrementado esta sensación de aislamiento y soledad. that feeling of isolation and loneliness has just risen. Y se ha reforzado esto de la distancia social. And we've talked so much about social distancing. Pero yo quiero proponerte But I want to propose something here, que salgamos de ahí that we get out of that place y nos movamos a empatía social. and that we begin to have social empathy. Hoy Dios Today, nos va a dar un mensaje que nos va a transformar. God's going to give us a message that will transform us. Porque si bien es verdad que estamos en un momento en la sociedad donde hay mucha desconexión, And yes, we see that we're at a time in society where there's a lot of disconnection. yo creo que podemos cambiar eso. I think that we can change that. Y eso comienza con nosotros, And that starts with us en nuestro vecindario. in our neighborhoods. ¿Estás listo para escuchar este You ready to mensaje? hear this message? Cerremos nuestros Let's ojos. close our eyes. Y te invito a que repitas después I'm de going to mí. invite you to repeat after me. Padre bueno, Good Father, hoy te entrego mis oídos today I give you my ears para que me so hables. that you can speak to me. Te entrego mi I mente give you my mind para que me so enseñes. that you can teach me. Te entrego mi I corazón give you my heart para que me so transformes. that you can transform me. Y te entrego mis I manos give you my hands para que me so that you uses. can use me. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Amén. Amen. Amén. ¿Sabes?
Alguien se acercó a Jesús You know, there was somebody who came up to Jesus. y le hizo esta They pregunta. asked him this question. Jesús, Jesus, ¿qué es lo más importante que debo hacer con mi vida? what's the most important thing that I should do with my life? Y aquí viene la respuesta de And Jesús. here was Jesus' answer. La encontramos en Mateo 22. We find it in Matthew 22. Jesús contestó, Jesus replied, ama al Señor tu Dios con todo tu you corazón, must love the Lord your God with all of your heart, con toda tu alma all of your soul, y con toda tu and mente. all of your mind. Este es el primer mandamiento y el más importante. This is the first and the greatest commandment. Pero hay un segundo mandamiento There's a second commandment, que es igualmente importante. equally important. Ama a tu prójimo como a ti Love mismo. your neighbor as yourself. ¿Qué pasaría What would happen si el mandamiento más célebre de Jesús if the most important commandment that Jesus gives us fuera también el más ignorado? was the one that was the most ignored? ¿Qué pasaría What would happen si ignoráramos este if we were mandamiento? to ignore this command? Este mandamiento es tan importante This commandment is so important. que hasta el apóstol Pablo nos And escribe the Apostle Paul writes en Gálatas 5:14. Galatians 5:14. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. For the whole law can be summed up in this one command. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Love your neighbor as yourself. Yo creo que todos necesitamos volver a lo básico. I think we all need to go back to the basics. Incluso a la hora de decir soy un seguidor de Jesús, Even when we say I'm a follower of Jesus, comenzamos a escribir una lista de muchas cosas que we hacemos start making a list of all the things that we do para seguir a Jesús. to follow Jesus. Y esa lista comienza a ser aparentemente cada vez más larga, That ¿verdad? list keeps getting longer and longer, right? Y todas esas cosas son And all buenas. those things are good things. Pero si tuviéramos que hacer un orden de We prioridades had to make a list of priorities. de todas las cosas buenas All que of hacemos, the good things that we do. ¿cuáles son las más importantes? What are the most important ones? Jesús nos dijo, Jesus told us, ama a tu prójimo love your neighbor como a ti mismo. as yourself. Y de eso depende toda la ley y los profetas. All of the law and the prophets depend on that. Tenemos que volver a lo básico. We need to go back to the basics. Tenemos que volver a lo We principal. need to go back to the beginning. Todo lo demás Everything else es secundario. is secondary. Pero de esto depende todo. Everything depends on this. Ahora, encontramos otra conversación de Jesús narrada en el Evangelio Now de we Lucas. see another conversation of Jesus that was narrated in the Gospel of Luke. En este caso, And in this se case, acercaron a Jesús, they came up to Jesus, pero no para aprender, but not because they wanted to learn, sino para probarlo. but to test him. La actitud era diferente. Their attitude was different. Y comenzó con la misma They pregunta. started with that same question. Básicamente le dijeron, Basically, they said, Jesús, Jesus, ¿qué es lo más importante? what's the most important thing? Y obtuvieron la misma respuesta. And he gave them the same answer. Amar a Dios Love God y amar al prójimo. and love your neighbor. Pero le agregaron otra pregunta. But they added another question in there. ¿Quieres verla? You want to see what it was? Está en Lucas We 10:29. find it in Luke 10:29. Dice, el hombre quería justificar sus acciones. So the man wanted to justify his actions. Ahí ves la actitud del corazón. So you see that attitude of the heart. Entonces le preguntó a Jesús, And so he asked Jesus, ¿y quién es mi Huh? prójimo? who is my neighbor? ¿Quién es mi prójimo? Who's my neighbor? Ahora, el tipo de preguntas que hacemos Now, the kind of questions that we ask también determina el tipo de respuestas que will also obtenemos. determine the type of answers that we get. Así que Jesús en toda su sabiduría So Jesus, with all of his wisdom, le responde de esta manera. he responded in this way. En el versículo 30 de Lucas 10. In verse 30 of Luke 10. Jesús respondió con una historia. Jesus replied with a story. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó A Jewish man was traveling from Jerusalem down to Jericho, y fue atacado por ladrones. and he was attacked by bandits. Le quitaron la ropa, They took his clothes, le they pegaron beat him up, y lo dejaron medio muerto al costado they left him del half camino. dead beside the road. Quizás
ya estés familiarizado con esta historia. Maybe you've heard this story before. Pero te invito a que la veas con una nueva But I'm going perspectiva. to invite you to take a look at it from a new perspective today. ¿Podemos leer esta historia como si fuera la We read this primera vez story que la estamos as if it leyendo? was the very first time we have ever read it. ¿Sí? Porque quiero decirte Because I algo. want to tell you something. Hay una víctima aquí. There's a victim here. Hay alguien que sufre y necesita ayuda. There's a person who is suffering who needed help. Pero también Jesús presenta tres personajes. But also Jesus presents three other people. Estos personajes representan tres actitudes. These people represent three attitudes. Tres actitudes que tú y yo podemos tener. Three attitudes that you and I could have. Y yo te invito a hoy que no lo veas como tres personas diferentes, I don't want you to look at this today as if it were three different people. sino como tres actitudes I want you to diferentes consider this as three different attitudes que tú y yo podemos tener. that you and I could have. Y aquí viene la primera. And here comes the first one. Dice que un sacerdote pasó por allí de casualidad. It says that priest, where are we? Oh, there we go. By chance, a priest came along. Pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. But when he saw the man lying there, he crossed to the other side of the road and passed him by. Acá tenemos la primera actitud. So here Si- we have the si estás first tomando attitude. notas, If you're taking notes, la primera the actitud very first attitude es indiferencia. is indifference. Este personaje pasó de casualidad This guy, he was just walking by chance. y lo vio de lejos. He saw the guy out there, Y lo primero que hizo fue and the first thing he did, cruzarse al otro lado walked to the other side of the street, y pasar por la otra vereda. and he went down the other sidewalk. La indiferencia The difference here no es la incapacidad de ver, is not, it's not like he couldn't see the guy. no es que no puede ver, He was unable to see. no quiere ver. He didn't want to see. Esa actitud comenzó antes de salir de la casa. That attitude, that began before leaving his house. Es la actitud de alejarse, It was the attitude of being far off. ignorar el dolor de ignoring otros. the pain of others. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste totalmente ignorado? When was the last time that you felt totally ignored? A nosotros nos pasó ayer. It happened to us just yesterday. ¿Fue ayer o el Well, viernes? it was actually, I think it was Friday. Creo que fue el viernes. ¿Hoy? Yeah. ¿Sí? Okay. El viernes pasado, 2 días So it was atrás. just 2 days ago. Íbamos a un evento, We went to an event. así que de camino So on the way, pasamos a comprar un café we had to stop and get some coffee, of course. en una cadena de cafetería muy A famosa. very well-known coffee chain. ¿Sí? Y el café es riquísimo. And the coffee is wonderful. Pero justo ese día, But that particular day, la persona que nos the atendió person who was working behind the counter, o que no nos quería atender, or maybe who wasn't necessarily working behind, parece que estaba de mal humor. seemed like maybe she was just in a bad mood. Así que hicimos el pedido con el So teléfono. we made the order online. Vieron que uno baja y We nomás got lo there, agarra y you se go va, and ¿no? You get your coffee and leave. Pero necesitamos un vaso de agua. We really just needed a glass of water. Así que a la persona que estaba ahí, So the person there who was working, dijimos, perdón, he said, permiso, "Excuse me, hi, ¿podrías ayudarme? could you help us?" ¿Y sabe lo que hizo la You persona know que what that estaba person did? detrás del mostrador ahí? Behind the counter there, making Se coffee. dio vuelta Turn around, y se puso a trabajar en otra cosa. start working on something else. Perdón, Hi, excuse excuse me, me. permiso. Y se fue más lejos And she todavía. went further away. Fue tan evidente que nos estaba ignorando Evident that we were being ignored. que hasta la gente de alrededor quedó And even indignada. the people around us looked indignant. Imagínate cada uno sentadito con su Imagine everybody café. sitting there drinking their Y coffee, de pronto empezó a decir, and they start kind of looking like, ¿qué le pasa? "What's up with her?" Tuvimos que movernos al otro We had to go lado, all the way to the other y side, hablarle a otra find persona. another person, Y ahí sí nos and there pudo ayudar. finally we could ask for a ¿Cuándo glass of water. ¿Cuándo fue la última vez que a ti te ignoraron? When was the last time you felt completely ignored? Qué feo se siente, ¿verdad? Doesn't feel so good, does it? Pero a veces nosotros podemos tomar la misma actitud But sometimes we have that same attitude ante el dolor o el pedido de otra gente. in front of the pain or the request of another. Esta es una actitud muy desafortunada, That's a very unfortunate attitude, porque no solamente le duele a la persona
que es ignorada, Because not only does it hurt the person who's being ignored, pero uno puede perderse del gozo de servir a otros. but we can lose out on the joy that we have when we serve others. ¿Y sabes por qué aplaudimos? You know why we are Porque giving a aquel round que ha of applause? servido sabe Because those who lo serve, maravilloso que se siente. they know how wonderful it feels. Pero esta no es la actitud que debemos tener. But that's not the attitude. This attitude is not the one we should have. La actitud de la indiferencia. The attitude of indifference. Sí, esa es la actitud donde se cierran los ojos, It's the attitude where you close your eyes, se cierran los oídos, you close your ears, se cierra el corazón the heart is closed ante el dolor de otros. in front of the pain of others. Quizás sea el miedo, Maybe out of fear, quizás la desconfianza, maybe because of mistrust. pero lo cierto es que mucha gente toma esta actitud But I think there are a lot of people who take that attitude y sale de su hogar and leave their homes, como esos caballos que tienen las kind of like the horses who have pequeñas those tapas a los costados, little ¿vio? covers on the side of their eyes. Sí, perdónenme, no sé ni cómo se le llama ya I don't know how to- what they're called. el bozal es para la boca y dígalo fuerte. Gríncolas. Muy Anybody bien. know in English? Ahí está. Algún gaucho que me vea, digo, ¿qué pasó? ¿Cómo no Cowboy out sabes, there. no? Sí, Las sí, ojeras o como sea, no sé cómo Whatever se llama, those pero things are called. ¿vieron los caballos que se le You ponen, know the no? horses where they have those. ¿Por qué? Para que no se Why? distraiga, para So que that no they're not mire. distracted, so they don't see anything they're not supposed to see. Y hay muchos que salen de su hogar con So many eso, of us leave our homes with those things on our eyes, para no ver a los costados. so we don't have to see anything else around us. No es la actitud But that's de not un the attitude seguidor de Jesús. of a follower of Jesus. No es la actitud de un buen vecino. That's not an attitude of a good neighbor. Porque lo que esto provoca Because what happens es el autoaislamiento. is that we become self-isolated. Recientemente Just recently, ocurrió en un complejo de departamentos. something happened in this huge apartment complex. Una persona que nunca salía y que no tenía buen trato con los There's a vecinos. person who, she never got out. She didn't really have any connection with her neighbors. Así que durante la pandemia, So during the pandemic, el hecho de no haber visto a esta the persona fact that nobody saw that person, no le sorprendió a they nadie, weren't really surprised. porque era una persona, como dirían, ermitaña, Because she's kind of like a hermit. autoaislada. She was just self-isolating. Y no se preocuparon cuando vieron el correo apilándose And they didn't en really seem su to worry where puerta. her mail started getting piled up there. Tampoco se percataron cuando empezaron a sentir un olor extraño desde adentro. They didn't think too much when they started smelling a strange odor coming from her apartment. Pero finalmente alguien hizo un reporte But finally somebody made a report, y finalmente vinieron los bomberos para abrir y ver si esta persona and estaba the bien. firemen finally came to see if that person was okay. Y encontraron que esta persona había fallecido. They found that she had died. Pero ¿sabes cuánto tiempo You atrás know había how much fallecido? time had passed? Esto salió en las noticias This recientemente. came out in the news just recently. 2 años y 2.5 medio. years. 2 años y 2.5 medio years. rodeado de gente Surrounded by people, y nadie se enteró. and nobody knew. Qué triste That is sad. permitir que estas cosas pasen. To allow those things to happen. Si alguien toma la actitud de la indiferencia, Somebody has that attitude of being indifferent. el gran peligro es que cuando esa persona necesita ayuda, And when that person needs help, se autoaisló. they've already self-isolated. Recuerda que todos alguna vez necesitaremos ser ayudados también. Remember, we will all need to be helped at some point. Pero esa no es tu actitud, But that's no es nuestra That's actitud. not our attitude. Hay otro personaje. There's another person. Jesús dice que un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, A pero temple también assistant walked over and looked at him lying there. siguió de largo por el otro lado. He also passed on the other side. Este personaje pasó cerca, So this person, he walked close by. lo miró. He saw him. Muy probablemente dijo, ay, Probably pobrecito, looked at him and said, "Oh, poor guy. pero estoy apurado. I'm in a hurry though.
tengo que irme. I gotta go. No puedo detenerme a I ayudar. can't stop to help. Esta es la segunda actitud. This is the second attitude Insensibilidad. of being insensitive. Sentir lástima, That you feel bad for the person, pero no hacer nada you al don't respecto. do anything about it. Es alguien que es curioso, Somebody who's curious, pero insensible. but insensitive. Quiere saber qué pasa, You want to see what's going to happen, le da pena, but pero no hace nada al respecto. they don't do anything about it. Y es un problema grave de la sociedad. That's a big problem we have here in society. De hoy en día también. Right now, Piensa en esto. think about this. Hay un incidente en la esquina. Algo está ocurriendo Something's happening on the corner of your street. en la esquina. Y se acumula mucha gente A lot of people alrededor. gather around to see what's going on. Hay una víctima. There's a victim. Algo grave está Something sucediendo. terrible is happening. Y uno pensaría que la You gente think de that alrededor people around them va a ayudar. go and help. Pero ¿qué es lo que But hacen? what do? Se ponen a filmar. Take out their phones, Uy, va a tener muchos start views con recording. esto. Ooh, I'm going to get a lot of views on this one. Hagamos un live en Facebook. Let's do a live ¿no? stream on Facebook. Y luego guardan el teléfono They put their phone away y van para su casa. and they go home. Dígame si esto no está pasando hoy en día. Tell me, is that not happening today? Curioso. Interesting. ¿Qué está pasando? What's going on? Ah, mira, Oh, look. qué triste. Oh, that's Oh, terrible. well, Oh, me wow. voy. Okay, well, I'm going to go. Insensibilidad. Insensitivity. Yo creo que es uno de los pecados más grandes de la sociedad hoy en I día. think that's one of the greatest sins in this society today. Y podría ser el pecado más grande de la iglesia de Cristo hoy en día It could también. be the greatest sin of the Church of Christ Si right estamos now. muy cómodos We're en lo very que estamos haciendo comfortable doing what we're doing. y la necesidad de afuera no nos incomoda. And the need on the outside doesn't make us uncomfortable. Si observamos la necesidad, If we notice, if we observe the need, pero dejamos que alguien más lo resuelva. we assume somebody else will take care of it. Es más, hasta oramos. Even maybe we pray, Señor, envía a alguien Lord, send somebody que ayude. that can do something. Tiene esas oraciones que dice, You know those prayers that you're like, huh? ¿cómo que envíame? Te estoy enviando a I vos. need to send somebody. I'm sending you. Y uno dice, ¿por qué a mí? So why me? Porque el de al lado está orando que envíe a alguien, entonces te tocó. El de al lado estaba orando. Oh, because "Envíe the a other alguien". person next to you is praying that God would send somebody. So it's your turn. Esto es un pecado muy triste de la sociedad hoy en día. It's a terrible sin of our society today. Y no podemos permitir We que se can't nos pegue a nosotros. Allow that to stick to us. ¿Sí? La actitud de That insensibilidad. attitude of being insensitive. Les voy a contar una historia personal. And I want to share a personal story here. No voy a dar muchos detalles de I'm not gonna dónde give a pasó lot of esto, details as to where pero this algunos happened. que conocen esta historia se acordarán. But some who know us would know. Hace muchos años atrás, Many years ago, con mi esposa salimos del país y fuimos a recorrer otro país. my wife and I, we left the country and went to another country. Y fuimos a un área muy linda turística. And we went to this beautiful tourist area. ¿Sí? Y teníamos que ir desde ese lugar turístico We had to leave that tourist area hacia otro lugar to turístico. another tourist area. No estábamos muy seguros cuál era el camino Really sure the ideal. best way to get there. Así que con la idea de conocer, But with the idea that we're gonna, let's get to know the place agarramos por un camino We took a no road. aconsejable. that we probably shouldn't have gone down. ¿Sí? Y después de un rato nos dimos After a cuenta while, we realized que era un barrio cuestionable, it was probably not the best neighborhood to be in. pero cuando nos dimos cuenta que podríamos estar en peligro, But when we realized that maybe we were in danger, ya era tarde. it was already too late. Así que se nos acercó un grupo de bandidos, So there was a group of de Gangsters. ladrones, ¿sí? thieves, Y comenzaron a tratar de robarnos. and they started to try to ¿sí? rob us. Y yo obviamente ahí quería defender a mi They're esposa. wanting to defend my wife. Lástima que no estaba Lindsay ni Juan ahí Two conmigo. had Lindsay and one weren't there. ¿Puedes poner la foto de Lindsay? That picture up there of Lindsay. Sí, ahí es donde uno dice, ay, la próxima los traigo They said, conmigo. the next time they need to come with us. Sí, porque ellos They know what to sí, los deja todos en el piso. do. Leave everybody on the ground. No, yo no fui tan bueno. But it didn't go so good for me. Lindsay, necesito unas clases So tuyas. we need some classes, Lindsay. Pero digo, no, acá I said, no, me voy a defender. I'm going to defend myself here. Y pensándolo, no, quizás no sé si fue tan sabio lo que hice, And I don't know if it was so wise what I did. pero eran 5 contra 1 It was 5 against 1. y yo les presenté batalla. And I put up a fight. Sí, y se fueron y huyeron corriendo. And they left
running. Y yo al hospital. And I ended up in the hospital Tuve un par de cortes ahí. with a few cuts and Un bruises. pastor. Pastor. Sí, puse la otra mejilla y después ya no. I turned the other cheek and then La otra But then listo, not the ya other. está. Ya está, hasta ahí llegó. Ahora, ¿por qué les cuento esto? But why am I telling you this? Porque alrededor de nosotros Because all around us, estaba lleno de gente. the street was full of people. Nadie hizo nada. Nobody did a thing. En una esquina We were on a corner, pública, public corner. mucha gente A alrededor, lot of people all around, mirando, just watching. pero nadie hizo nada. Nobody did a thing. Quizás tú tengas alguna historia similar para contar. Maybe you have a similar story to share. Qué triste How sad es estar en una situación de desventaja to be in a situation of disadvantage. y ver que hay gente que puede hacer algo, You see, there's people around you that could do something, pero sea but for por whatever qué sea, reason it might be, deciden no hacer nada. they choose not to do anything. No es una falta de capacidad, It's not because they can't do something. es una falta de deseo, It's because they don't want to. es una actitud. It's an attitude. Y esta es uno de los pecados más tristes de la sociedad hoy en That's día, one of the saddest sins in our society today la insensibilidad. is the insensitivity. Recientemente fuimos a un congreso Recently we went to a conference de muchos líderes, for leaders, many leaders, miles de líderes. thousands of leaders. Y fue interesante ver que todos los expositores, And it was interesting to see all the people who were presenting there de una u otra manera, in some way or another. hablaban de la falta de empatía en nuestra sociedad. We're talking about the lack of empathy in our society today. Y no era una conferencia solo para cristianos, And it wasn't a conference just for Christians. era para líderes de It was for organizaciones, de leaders empresas, of businesses, organizations. y todos coincidían que la falta de empatía And they all came together and agreed that there was a lack of empathy. que nos está haciendo mucho daño. That is what is harming us so much. Y pensar que Jesús lo dijo hace 2000 años Thinking what Jesus said 2,000 years ago. y hasta lo ponemos en cuadros And we even put it in frames. y lo posteamos en We internet, post it online. pero raramente lo vivimos. But very rarely do we live it out. Pero hay una tercera actitud. There's a third attitude though. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Then a despised Samaritan came along, and when he saw the man, he felt compassion for him. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva Going over to him, the Samaritan soothed his wounds with olive oil y se las vendó. and bandaged them. Luego subió al hombre en su propio burro Then he put the man on his own donkey y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. and took him to the inn where he took care of him. Podríamos hablar tanto de este personaje, We could talk so much about this person. pero por eso es que esto es una serie de mensajes. That's why this is going to be a series of messages. Y queremos compartirles lo que Dios está hablando a nuestro We want to corazón. share with you what God is speaking to our hearts. Porque nosotros no compartimos nada de lo que primero no dejamos que Dios nos hable a Because we nosotros. don't talk about anything here that we don't allow God to first speak to our own hearts. Porque primero Dios me toca a mí Because first God will speak to me. y me transforma. He touches me, He transforms Y me. si es necesario me tira de And las if it's orejas. necessary, He'll pull my ear a little. Pero luego que yo pude lidiar con Dios, But then after that conversation with God, es donde me siento capacitado para contártelo a ti. it's where I feel like I can share it with you all. Y quiero contarte 5 So I want to prácticas. share with you 5 practices. 5 prácticas 5 practices que tú y yo podemos that hacer you and I can do para imitar al buen to samaritano. imitate this good Samaritan. Así que hoy vamos a hablar solo de una So today we're práctica. going to talk just about one of those. ¿De cuántas vamos a hablar So how hoy? many we're going to talk about today? Una. Just one. Si quieres conocer las demás, If you want to know the other ones, ve los you're próximos going to have to domingos. come back the next few Sundays. Porque es tanto para Because hablar there's so much to talk about. que vamos a reservar tiempo gonna para cada una de Save esas. a week for each and every one of these expresiones de amor. expressions of love. Así que déjame decirte lo primero. So let me tell you the very first Sí, one. algo que yo veo en común Something that I see in common here. en los 3 The personajes 3 people es que los 3 salieron. is that they all 3 left their house. Algo que por mucho tiempo no sabíamos lo que era, ¿verdad? Something that for so long none of us could do, right?
Porque se nos decía, quédate en tu They said, casa, stay at home. no salgas, Stay home. Don't pide la leave. comida, trabaja desde ahí, You have to eat at home. No you have vayas to a la work iglesia. at home. Don't go to church. míralo de internet, ¿no? Quédate Online. ahí. Stay there. Y tanto esa información nos ha llegado We have heard that information for so long que ahora nos cuesta salir. that now it's hard to get out. Yo creo que todo comienza por salir. And I think it all begins by getting out. ¿Sí? Mira que está a tu lado. Tell the person next to you. Dile, gracias por salir. Say, thank you for coming out today. Gracias por salir. Thank you for coming out. Y sentarte al lado mío. You sat down next to me. Qué maravilloso es salir. It's so wonderful to get out. Si bien las tres actitudes fueron totalmente So distintas, those three attitudes were so totally different. pero todo comenzó con But it salir all de la started comodidad. by getting out of their comfort zone. ¿Sabe? Jesús You know, Jesus, no nos pide nada que Él ya no hizo, he doesn't ask us to do anything that he himself hasn't done porque Él salió. because he got out. Él descendió del cielo. He came down from heaven. Él no se quedó en el trono He didn't stay on the throne mirando de lejos. looking from afar off. Él vio el dolor Saw the pain y Él vino and he came a nosotros. to each of us. Y estando en nuestra misma condición, Being in our condition, fue nuestro siervo. he was our servant. Y aún siendo nuestro And siervo, even being our servant, se humilló he humbled himself. para morir en la Humbled cruz por himself to nosotros. die on the cross for us. Jesús no nos pide nada que Él ya no hizo. Isn't asking us to do anything that he Todo hasn't first empieza done. por It all salir. starts by getting out. La gran comisión. The Great Commission. Por tanto, vayan, Go. vayan. Go. O como otras traducciones lo dicen, mientras van. In other translations it says, as you are going. Si no If we salimos, don't go out, nunca tendremos la oportunidad we'll never have the opportunity de ayudar a nadie. to help anyone. Comienza por salir. So it starts by getting out. Y Dios nos está impulsando God is moving us a ver la realidad alrededor de nosotros con otros ojos. to take a look at the reality that surrounds us with new eyes. Yo dije al principio que el tipo de pregunta que uno hace determina la respuesta que uno recibe. I told you at the beginning, the kind of question that we ask will determine the type of answer that we receive. Quizás la verdadera pregunta no es ¿quién es tu prójimo?, So maybe the right question isn't who is your neighbor. sino ¿eres tú un buen vecino? The question maybe is, are you a good neighbor? Al final de este relato, At the end of this story, Jesús dice, Jesus says, ahora bien, now, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? which of these three would you say was a neighbor to the man who was attacked by the bandits? Y el hombre And the man replied, contestó, y este es el hombre que quería poner excusas, and this was the guy who wanted to make excuses. pero él tuvo que reconocer, He had to recognize el que mostró compasión. the one who showed mercy. Entonces Jesús le dijo, So Jesus said to him, así es, you're right. ahora ve Now go y haz lo mismo. and do the same. Ahora ve, Now go. sal, Go. sal de la comodidad, Get out of your comfort. sal del aislamiento, Get out of the isolation. sal de esa celda de temor, Out of that cell of fear. sal de la cueva, Get out of the cave. sal de la comadreja, Get out of the what? cueva. Of the cave. Sal de ahí de donde estás atrapado, Get out of that place where you're feeling trapped. sea por miedo, Whether you're afraid, sea por temor, because you're fearful, sea por malos maybe entendidos, because of misunderstanding. no sé las razones, I don't know the reason. pero sal But get out of there y haz lo mismo. and do the same. Saben, comenzamos hoy hablando de los nombres. Today we started talking about names. Es muy difícil amar a alguien si uno ni siquiera sabe su It's nombre, really hard to love somebody if you don't even know their name, ¿verdad? right? Y si yo te pregunto, ¿amas a tus vecinos? So if I ask you, do you love your neighbors? Espero y estoy muy seguro de que dirás, sí, los amo. I hope that you would say, I'm pretty sure you'd say, yes, of course I love them. Pero tan pronto pongo nombres, But when we start putting names on, quizás lo pensarías. maybe you'd have to start thinking about it a little more. ¿De veras? Oh, really? ¿Amas a Lupita, la de la esquina? Love Lupita in the corner? Ay,
Bueno, es difícil de amar. She's kind of hard to love, but ¿De veras amas a Mike, el de enfrente de tu casa? you love that Mike guy who lives right in front of you? Ese que tiene los perros que The one that atacan. has those dogs that like attack? Ay, es cierto. Oh, well, yeah. Es fácil decir amo a todo el It's easy mundo to say, oh, I love the whole world, hasta que le pones till nombre. you start putting names on them. Porque detrás de cada rostro Because behind each face, hay un nombre. there's a name. Y detrás de cada nombre hay Behind una each name, historia. there's a story. No podemos amar realmente hasta que no conozcamos el nombre. We can't really love until we know the name. Y yo quiero hacerte una invitación. I want to offer you an Que invitation tomes today. un pedazo de papel. Take out a piece of paper, O quizás or maybe puedes hacer esto con you tu can teléfono. use your phone to do this. Pero comiences a escribir el nombre de tus vecinos. But start writing down the names of your neighbors. Los nombres que ahora sí te sabes. The names that you know at this moment. Comienza a escribirlos. Start writing those down. El del vecino de al lado, The neighbor who lives right next door, el de the in enfrente, front, el de la otra on the cuadra. other side, on the other block. Los más próximos. The Los ones that live próximos. closest to you. ¿Sí? Es bueno orar por todo el mundo, pero Good to pray for everyone, but la caridad bien entendida comienza por casa. it needs to begin at home. Comienza a escribir los nombres de tus So vecinos. start writing down the names of your neighbors. Y ahora comienza a escribir los nombres de aquellos que no te sabes. And now start writing down those that you don't know yet. El de la casa amarilla. Maybe the family in the yellow house. No sé su nombre, pero I don't know their names, but quiero conocer a esa persona I want to o meet esa that person familia. or that family. ¿Sí? Ah, la familia de la esquina. Oh, that family in the corner. Quizás no te sepas su nombre, Maybe I don't know their names. pero yo quiero que anotes But I want you to jot esas down personas cerca tuyo those people that are close by. que todavía no has tomado el tiempo You haven't maybe taken the time yet de conocerlos. to know them, to meet them. Porque todos estamos rodeados de gente que Because todavía no All conocemos. surrounded by people that we haven't met yet. Que no nos hemos tomado el tiempo, la We haven't taken the intencionalidad time, we haven't been intentional de conocerlos. to meet them. Cuando nos movimos a nuestro nuevo barrio, When we moved to our new neighborhood, comenzamos a ser intencionales en conocer a las personas de we nuestro were barrio. intentional to get to know the people who lived close by. Y si hay algo que mi esposa hace, hay muchas cosas, por no decir todo, mi esposa lo hace bien. But something that my wife does, Ella siempre tiene razón, and she's always right. ¿sí? No, de veras, ella hace bien tantas cosas. No, she does a lot of things really well. Pero una de que le sale súper One bien of the es things cocinar. that she Sí, does well, le damos un she aplauso. cooks. Predica mejor que yo, She preaches better than I do. pero definitivamente cocina mejor que But yo. definitely she cooks better than I do. Y yo sé que te va a meter en problemas I aquí, know I might get you into trouble here. pero muchos de ustedes ya probaron el pan de banana que But hace a mi lot of you esposa. have tried her banana bread. Ajá, sí, muy bien. ¿Cuántos de aquí todavía no probaron el pan de How many have banana? not tried the banana bread yet? Tenemos trabajo Okay. para hacer. A lot of work to Ok, do now. ok, vamos a trabajar en eso. Yo compro los ingredientes y So I'll buy the ingredients and sabes que mi esposa preparó pequeños so pancitos, my wife prepared muffins, little breads and una muffins, pequeña canastita little basket. y lo hicimos juntos, We did ¿no? it together. Y fuimos cada uno de los vecinos a decirle, To all somos of the nuevos neighbors, we aquí said, hey, we're new here. y tratar de conocernos. We're trying to get to know them. Y nos dimos cuenta que la familia que estaba en la esquina We realized that the family in the corner pasaron por una dificultad muy grande en su had familia gone through a very difficult time as a family. y perdieron a su bebé de 1 año. They lost their baby, a 1-year-old. Y tuvimos la oportunidad de acompañarlos And we have the opportunity to walk with them porque habíamos hecho el esfuerzo de conocerlos. because we had made that effort to meet them. El vecino de al lado de nuestra The casa. neighbor right next door. Durante los tiempos de la pandemia, donde la gente no salía afuera, The pandemic where people weren't getting out, notamos que su salud no estaba we bien. realized the health wasn't well. Y fuimos a We preguntar. went to ask, Y nos enteramos que había tenido que pasar por una operación and we found out that he had to go through y operation, que había varias situaciones and there were a lot of situations de enfermedad que of tenía sickness that he que enfrentar. was coming up against. Luego el vecino del otro lado, And then the neighbor on the other side. donde comenzamos a celebrar los cumpleaños de nuestras hijas We junto con started ellos celebrating our children's birthdays together. y comenzar a hacer actividades We would juntos. do activities together. Y quizás una fogata en el fondo de la A casa. fire in the fire pit.
el vecino de la otra esquina, the neighbor on the other corner. la vecina en realidad, que a veces nos ayudó cuando estamos fuera de la casa, la llamamos, hey, vino un paquete de Amazon, ¿puedes Would help guardarlo? out when she saw maybe a package arriving at her house when we're out of town and say, hey, I saw Amazon pass by. You want me to grab your package? Hey, sé que vas a viajar y I know si you're cae gonna nieve, travel. ¿quieres que te ayudemos con Do you la want us to nieve? help you out with something? Qué hermoso es tener esa intencionalidad. So wonderful to have that intentionality. Y es algo que uno tiene que planificarlo. It's something that needs to be planned. Lo que te voy a decir ahora va con mucho cariño y mucho amor. What I'm going to tell you right now, it's with a lot of love, with a lot of care. Tú puedes hacer planes para obedecer a Dios You can make plans to obey God, o planes para desobedecer a Dios. or you can make plans to disobey God. Porque si sabemos que esto es ser buenos vecinos, Because if we know that that's what it means to be a good neighbor, entonces estar muy ocupados no es una excusa. then being too busy is not an excuse. Porque tú y yo sabemos que querer es poder. Because you and I know that when there's a will, there's a way. A principio de año, una casa de nuestra cuadra comenzó a incendiarse. Early in the year, there was a house on our block that caught fire. Era invierno. And it was in the middle of winter. Creo que hasta estaba nevando. And it was snowing outside. Y aún en medio de todo eso, esa casa comenzó a And incendiarse. even in the middle of that, this house started on fire. Salimos todos los vecinos. All the neighbors went outside. Y lo primero que tratamos de hacer es ver si había alguien en la casa. Esa The casa first estaba thing vacía. I tried to do is make sure there wasn't anybody in the house, but the house was empty. Y la casa comenzó a incendiar la de al lado. But the house started and caught the next house on fire. Pero si no hubiera sido por todos los vecinos que comenzamos a llamar If it hadn't been emergencias, for all of the neighbors who started calling the emergency, muchas casas hubieran estado a incendiadas. lot of houses would have started on fire. Porque en ese momento ambas casas estaban vacías. Because at that time, both of those houses were empty. Pero los vecinos estamos para ayudar. The neighbors were there to help each other out. Gracias a Dios, solo fueron pérdidas materiales. And thanks to the Lord, just the houses were damaged. No lives were taken. Pero pudo But it- haber habido alguien. There could have been somebody there. Pero qué bueno que todos tomamos. Era frío y era invierno, hacía frío. And it was cold. It was winter. It was cold. Pero yo recuerdo, todos los vecinos salimos en chanclas, But I así. remember all the neighbors were out there in our sandals. Sin or abrigo, no había slippers. tiempo. There was no time to put ¿Sí? a coat on. Estábamos congelados en la We're esquina. all ¿Qué pasó? freezing on the corner. What's going on? Los vecinos tenemos la oportunidad de ayudarnos. Neighbors, we have the opportunity to help one another. Y todo comienza con la But intencionalidad. it all starts by being intentional. Durante esta serie de mensajes During this series of messages, vamos a hablar de 5 prácticas. we're going to talk about 5 practices. Pero hoy te voy a dejar una. But today I want to just give you one. Y con esto vamos a cerrar And este this is how we're going mensaje. to close our message today. Ora por tus vecinos. Pray for your neighbors. Pero ora por nombre. But pray by name. Si no te sabes el If you nombre, don't know their names, averígualo. find out. Pero ora por ellos. But pray for them. Y es más, te animo a que hagas And algo. I want you to do Que something. por lo menos una vez a la At semana least once a week, salgas a recorrer el barrio go for a walk around your neighborhood en oración. in prayer. Yo te animo a que hagas una caminata de intercesión. I'm going to encourage you to take a prayer walk. Y quizás dice, bueno, yo vivo en un apartamento. Maybe you say, well, I live in an apartment. Puedo darle la vuelta al piso. You can walk around the floor then. Señor, te pido bendición por la familia Ask that you would bless del the apartamento family, 14. apartment 14. No sé sus nombres, I pero don't know their names, te pido que me des la but I oportunidad de ask that you give me conocerlos. the opportunity to meet them. Ora por tus vecinos, Pray for your neighbors, pero ora por nombre but pray y by apellido. name. Haz una caminata de oración. Walk in prayer Comienza a ver, and start to see. comienza a abrir los ojos, Start to open your eyes, abre el corazón. to open your heart. A veces no respondemos a las necesidades porque ni siquiera nos tomamos el tiempo de verlas. Sometimes we don't respond to others' needs because we haven't even taken the time to see them. Pero vamos a cambiar eso. But that's going to change. Eso lo vamos a cambiar. That's going to change. Y vamos a hacer planes para obedecer a Dios. We're going to make plans in obedience to God. ¿Tienes ahí la lista de personas? You have that list of people there? Esa es tu lista de oración. That's your prayer list. Vas a orar por ellos cada You're día. going to pray for them each day. ¿Tienes nombres
o por lo menos familias que no sabes su nombre You todavía. have families, names, or ideas of people that you haven't met yet. Hay personas ahí que todavía están People sin there on that nombre. list that don't have a name yet. Tómate el tiempo Take para some time conocerles. this week and meet them. Porque te digo, es mucho más fácil amar a alguien Because I'm going to tell you, it's a lot easier to love someone si realmente conoces su nombre. if you actually know their name. Quiero invitarte a que cierres tus ojos un I invite momento. you to close your eyes for just a moment. Voy a invitar a los músicos que me I'll invite our acompañan. musicians to come forward. Jesús no nos pide hacer nada que Él primero no hizo. Jesus doesn't ask us to do anything that he himself didn't do first. Jesús vino Jesus came. hacia He nosotros came to us. y Él vino a servir He came to serve. y lo dio todo He gave it all para cambiar nuestra realidad. to change our reality. Hoy juntos tenemos la oportunidad de participar de la Santa Cena, Together we have the opportunity to participate in Holy Communion. de recordar el sacrificio de Cristo. Remember the sacrifice of Christ. Jesús salió, Jesus who came down. Jesús descendió, He came down from heaven porque Él quería tener una relación personal because he contigo. wanted to have a personal relationship with you. Él te amó, He loved you. Él conoce tu He nombre, knows your name. Él conoce tu He historia, knows your story. Él te ama. He loves you. Si todavía no has tenido la oportunidad de conocer de ese amor, If you still have not had the opportunity to know that love, yo te animo a que hoy puedas I encourage you abrir tu corazón today to open your heart. y recibir a ese You Jesús, would receive that Jesus, el Hijo de the Dios, Son of God, que lo dejó todo who left everything. y que vino He came. y tomó tu lugar. And he took your place. Si nunca antes has tenido la oportunidad de tener una relación personal con Never Jesús, had the opportunity to have a personal relationship with Jesus. hoy es el día Today's the day. para que digas sí, Jesús. You say, yes, Jesus. Estoy cansado de estar aislado, Tired of feeling isolated. estoy cansado de esta actitud I'm tired of this attitude de alejamiento. of feeling far off. Yo no quiero seguir desconectado. I don't want to keep going feeling disconnected. Yo no quiero vivir una vida donde no hay amor. I don't want to live a life where there's no love. Ayúdame a cambiar. Help me to change. No quiero ser indiferente. I don't want to be indifferent. No quiero ser I insensible. don't want to be insensitive. Lléname de compasión. Fill me with compassion. Si tú eres esa persona If that's you today. que está a punto de hacer esa oración, If you're about to pray that prayer, abre tus ojos I'm going to invite you to open your eyes y míranos. and that you look at us. Amén, te veo. Amen. Gracias. Amén. Gracias. Thank you. Gracias. Te veo. Gracias. Gracias. ¿Qué tal si oramos juntos? Let's pray together. Padre bueno, Good Father, hoy reconozco que te necesito. today I recognize that I need you. Acepto a Jesús en mi corazón. Accept Jesus in my heart. Te pido perdón por mis Ask pecados. for forgiveness for my sins. Cámbiame. Change me. Hazme una nueva persona. Make me to be a new person. Yo creo en Jesús Believe in Jesus. y acepto su sacrificio en la Accept cruz sacrifice on the cross para perdón de mis for the pecados. forgiveness of my sins. Hoy decido seguirte Today I choose to follow you. de aquí en adelante. Here, moving forward. Y te pido que llenes mi vida con tu Espíritu I ask that you Santo. fill my life with your Holy Spirit. Dile, Señor, lléname de tu amor. Fill me with your love. Lléname de tu Fill me compasión with your compassion. para mostrar a otros To be able to show others. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Ahora déjame orar por ti. I want to pray for you. Padre bueno, Good Father, tú nos has dado el ejemplo you've given us the example
Tanto nos has amado. You've loved us so much. Has enviado a tu Hijo You por sent your own nosotros. son for us. Ahora tú nos envías a nosotros You send us para llevar ese amor a to bring nuestro that barrio, love to our neighbors, llevar ese amor a nuestro bring that vecindario. love to our neighborhood. Hay tantas personas So many people que necesitan conocerte need to know you. y tú nos pones allí And you've placed us there, para hacer luz y sal. light and salt. Señor, yo bendigo a cada Lord, I persona bless each person que ha hecho esta oración. that's prayed this prayer. Que esa luz brille en su And that corazón. light would shine in their hearts. Que tu That luz your light brille a través de would ellos shine through them. en cada vecindario, Each neighborhood en represented cada ciudad. in each city. Señor, cámbianos Lord, change us para cambiar nuestro barrio. so that we can change our neighborhood. Señor, cambia nuestro barrio Change our neighborhood para cambiar nuestra ciudad. to change our city. Señor, cambia nuestra ciudad Lord, change our city para cambiar nuestro estado. to change our state. Señor, cambia nuestro estado Change our state. para cambiar nuestra nación. Change our Cambia nuestra nación Change our para cambiar el mundo. Change this Señor, te Lord. necesitamos. You, Oh, Señor, Lord, envía a tus siervos send your servants, a ser buenos vecinos. good neighbors.